¿Cuál es el espíritu del capitalismo? Los distintos modelos de comprensión y de crítica. Un ensayo de Julio Alvear Telles. Resumen. Muchas de las críticas que en Chile se realizan al capitalismo se centran en generalidades que no ofrecen las precisiones mínimamente necesarias. En este artículo se intenta determinar cuál es el atributo que define el capitalismo moderno. Para ello, se revisan los estudios que sobre espíritu del capitalismo realizaron Werner Sombart, Max Weber, Albert Hirschman, Luc Boltanski, Yves Chiapello, Julio Mainveille y André Pietre. Se incluyeron breves referencias a Karl Marx. Aún es temprano, sin embargo, para captar a partir de un núcleo unitario las tendencias más avanzadas del capitalismo del siglo XXI. Antecedentes. En la ciencia jurídica en general, en el derecho constitucional, el derecho económico o el derecho del consumo en particular, no es habitual integrar los aportes que desde la historia, la sociología, pero también desde el mundo del derecho, formularon los autores que analizaron de manera global la génesis y el desarrollo del capitalismo. Muchas de las críticas que en Chile se realizan al capitalismo, al papel de la empresa privada en la sociedad, al estatuto de libertad económica o al abuso de la empresa en materia de derecho del consumidor, se centran en generalidades que no ofrecen las precisiones mínimas necesarias. Al otro lado del espectro, quienes justifican los beneficios de la economía vigente parecieran reducir los problemas particulares constatables a asuntos de déficits solo regulatorios, olvidando que tras lo puramente económico habita lo humano y que el derecho debe hacerse cargo de ambos. La comprensión y la crítica del capitalismo resultan inconsistentes si no se estudian a los autores que con mayor profundidad abordaron la materia. Entre los precursores se encuentran las figuras de Max Weber y de Werner Sombart. También, por cierto, Karl Marx, pero su pensamiento, por un lado, es mucho menos científico. En rigor, no es científico, sino ideológico. Y por otro, es una figura mucho más conocida. De cualquier manera, para comprender sus críticas al capitalismo, se vuelve oportuno indicar las obras de David Harvey por su capacidad de adaptar la tesis socioeconómicas de Karl Marx a los tiempos presentes en lo que respecta a las invectivas contra la acumulación del capital. Se pensó en algún momento en destacar a Louis Althusser, pero sus particularidades hubieran llevado esta exposición hacia otros derroteros. Se incluyen varias figuras que de algún modo continuaron los estudios de Max Weber y Werner Sombart
y que permiten conocer las profundidades, lo que va más allá de la apariencia del capitalismo contemporáneo. Albert Hirschman, Julio Mainviele, André Pietre, Luc Boltanski y Eve Chapello. Se ha mantenido que dejar fuera obviamente a muchos otros, entre ellos Pierre Rosanvallon, Louis Dumont, Daniel Bell y Robert Nisbet, que se espera serán abordados en otro estudio, pues sus aportes refieren con mayor nitidez a los aspectos filosóficos del capitalismo. Este artículo se ha limitado al ángulo de lo que puede llamar la visión general del capitalismo, la captación de su espíritu, el aspecto que la define, presenta las dimensiones que han parecido más relevantes para obtener tales resultados. No ha sido el objeto ni podría serlo en un espacio tan reducido el revisar en su conjunto el pensamiento de cada autor citado, ni tampoco analizar en su integridad sus contribuciones sobre la materia. En cambio, interesa destacar con mayor o menor precisión lo que cada una de las figuras seleccionadas ha tenido como elemento esencial y definidor del capitalismo, de un análisis comparativo a fin de dejar que el lector extraiga sus propias conclusiones. Una visión general del capitalismo hacia la identificación del espíritu del capitalismo. El capitalismo es un sistema económico que conlleva al menos tres elementos: una determinada forma de organización social, un conjunto de técnicas y una mentalidad que le inspira. La organización social supone la existencia de la iniciativa privada, la cooperación entre los propietarios de los medios de producción y los propietarios de la fuerza de trabajo y el libre intercambio a través del mercado. La técnica permite modelar el flujo económico y el modo de obtener beneficios. La actitud mental, que para muchos es el factor más importante, se expresa en los principios normativos de adquisición de ganancia. La racionalidad económica y de competencia, que se expanden en mayor o menor grado a diversos ámbitos de la sociedad, pero el capitalismo no es pura economía. También tiene un espíritu. Fueron, en efecto, Max Weber y Werner Sombart quienes propusieron la categoría de espíritu para analizar científicamente el capitalismo, por oposición a la lectura materialista típica del marxismo. A través de dicha categoría, ambos intentaron caracterizar el capitalismo en lo que tiene de más esencial. No hay que olvidar, sin embargo, que ambos utilizan el término espíritu en un marco más amplio: la emergencia y desenvolvimiento de la modernidad. De este modo, el capitalismo es visto como un proceso complejo que trasciende la estructura económica, puesto que refiere a las relaciones sociales, a las expectativas vitales, a la concepción del trabajo y al ideal del desarrollo material,
propio de la modernidad. Albert Hirschman, Luc Boltanski, Yves Chiapello, Julio Mainvielle y André Pietre harán lo propio al trazar la evolución del capitalismo. Werner Sombart. Se podría decir que al describir el capitalismo moderno parte reconociendo su superioridad económica, así como el progreso cualitativo y cualitativo que le produce desde el ángulo del aumento de riquezas, de intercambios de bienes y servicios, pero el autor matiza la valoración de este ser Se podría decir que al describir el capitalismo moderno parte reconociendo su superioridad económica, así como el progreso cualitativo y cuantitativo que le produce desde el ángulo del aumento de riquezas, de intercambios de bienes y servicios, pero el autor matiza la valoración de este desempeño material. No siempre precisa, es un valor final. Particularmente porque en razón de su espíritu, la economía capitalista adopta unos referentes culturales, una intencionalidad fundamental por la que se organiza para reducir todo a dinero a fin de obtener ganancias. Vive de la compulsión por reproducir el dinero. La satisfacción de las necesidades a través del mercado queda subordinada a dicho objetivo fundamental. El espíritu del capitalismo transforma en profundidad la economía, en la economía de subsistencia y en la de producción manual. Aquella existe para satisfacer las necesidades humanas más o menos fijas, dado los condicionamientos estamentales. Se trataba de una economía tradicional marcada por un cierto inmovilismo. La economía capitalista, en cambio, es dinámica y racionalista. Su espíritu es movido por dos variables fundamentales, el espíritu de empresa y el espíritu burgués. El primero resulta de la síntesis de la codicia, el espíritu aventurero y el afán descubridor. Es un espíritu de carácter mundano, errante y arriesgado, que encuentra en el capitalismo un campo propicio para la acción. El espíritu burgués, por su parte, se compone de la prudencia reflexiva, circunspección calculadora, ponderación racional y espíritu de orden de economía. Desde el siglo XIV hasta el siglo XVII se desarrolla el espíritu moderno de empresa, teniendo una serie de protagonistas que van a encarnar un nuevo tipo humano, el de empresario ávido de ganancias. Werner Sombart refiere a los corsarios, los señores feudales, los funcionarios de la burocracia gubernativa, los comerciantes, en especial los escoceses, los florentinos y los judíos, los especuladores y los artesanos. Todos ellos serán denominados por la pasión del dinero. Paso a paso, nace con ellos un modo nuevo de considerar la existencia humana y con ello la economía. Se vive en este mundo para enriquecerse. El amor al dinero, la pasión por el oro,
coliga las voluntades. Nace entonces la empresa moderna como asociación para el lucro, origen de la sociedad de capital. Implica la ejecución de una planificación destinada exclusivamente a tales fines con la colaboración de personas y recursos. Es conocida su tesis sobre la influencia del pueblo judío como grupo étnico y religioso en la comercialización de la economía, en particular por el desenvolvimiento de la empresa del crédito y la práctica de la usura. Menos conocida es su observación sobre la importancia de la religión católica en la génesis del capitalismo. La moral tomista habría establecido un orden racional a la actividad de los sentidos, con lo que a resultas permitió encaminar el afán de lucro hacia objetivos metódicos. A diferencia de Max Weber, ve en el protestantismo no un incentivo generador del espíritu capitalista, sino un obstáculo. Al afán de lucro se agrega el cálculo del espíritu burgués, cuyo sustrato humano pasa por diversas etapas en la medida en que el capitalismo evoluciona. Desde los orígenes del capitalismo hasta el siglo XVIII, el burgués es un tipo humano caracterizado por un conjunto de virtudes económicas: prudencia reflexiva, espíritu de orden, sensatez, circunspección calculadora, ponderación razonable, mesura. Si bien el hombre es la medida de todas las cosas, no hay excesiva agitación en el burgués de este período. El enriquecimiento se busca para cultivar los valores del bien vivir que se asumen con relativa honestidad y templanza. La pasión por el dinero y el racionalismo económico no se mueven sin esos contrapesos. A inicios del siglo XIX emerge la burguesía como sujeto histórico que encarna el espíritu del capitalismo. Es propietaria de todos los valores representativos de la riqueza y del capital, materias primas, medios de producción, comercio, etc. Dirige o tiene intereses directos en el proceso de producción, aumentando el valor del capital que interviene. Representa plenamente, ya sin contrapesos, el homo economicus, que se desvive por la acumulación del dinero. Sus valores fundamentales son los negocios, el enriquecimiento sin límite. Su actividad constante es conquistar, organizar, calcular, someter las cosas a transacción y especulación. Valora el mundo que le rodea por la potencialidad dineraria, por la capacidad de convertirla en dinero. En la nueva burguesía, el comportamiento económico obedece a una racionalización absoluta a fin de organizar los negocios en vista de la producción y la conquista de mercados y consumidores. Las antiguas virtudes burguesas se despersonalizan y se cosifican. El honor del comerciante, la merecida fama de la estirpe importa menos. Lo relevante es el prestigio de la empresa, la cantidad de dinero que se posee, el monto de los capitales invertidos. Desde entonces, la burguesía capitalista coordina y organiza los trabajadores a través de las diversas formas societarias de empresa
encapsulando la fuerza de trabajo en rígidos moldes de disciplina laboral y estructuración social. A cambio de sustento, los trabajadores asalariados libres venden lo único que poseen, la actividad de sus brazos. La situación del trabajador asalariado durante gran parte del siglo XIX es precaria y en general le caracteriza la inseguridad de su existencia, la incertidumbre del sustento y la inestabilidad de su posición, fruto de la organización social derivada del sistema económico. Se dijo que reconoce los avances del capitalismo en las áreas del progreso material, pero es pesimista en cuanto a sus efectos individuales y sociales. Primero, caracteriza una época de predominio de lo económico por sobre las otras dimensiones de la vida humana. Segundo, transforma la actividad económica en un fin en sí mismo, convirtiendo al empresario burgués en un objetivo del sistema, el servicio de la acumulación de capital. Mientras el afán de ganancias invade todos los ámbitos, el racionalismo económico se independiza de los intereses vitales que lo originaron. Todas las personas que interactúan al interior del sistema se vuelven objetos al servicio de la lógica incontenible, de la acumulación, de la disciplina inhumana, de la racionalidad económica, de nuevas posibilidades de lograr el éxito. La valoración de su actividad altamente racional en el plano económico sustentará en consecuencia la también positiva valoración de contribuir al esfuerzo y al logro económicos como base del progreso técnico y social. Así el medio se convierte en el fin y el ser humano viviente queda subordinado o relegado al olvido. Expulsada toda contención religiosa del horizonte humano, la filosofía del dinero va tomando cuenta del espíritu del capitalismo, expandiéndose a toda la sociedad, arrasando o afectando a su paso todos los vínculos humanos no dinerarios. Suplementariamente, la hiperracionalización de la planificación en los negocios y en la empresa domina al interior del sistema toda voluntad individual que la modernidad supone libre, mientras se restringe o coloniza la creatividad humana. Max Weber. Se le asigna la tesis de atribuir la génesis del capitalismo moderno a la ética calvinista. La afirmación es en realidad una vulgarización de su pensamiento. El pensador germano cifra el origen del capitalismo a fines de la Edad Media, antes, por tanto, la Reforma Protestante. La ética calvinista como construcción típico ideal le habría dado al capitalismo nuevas categorías morales y culturales para racionalizar el trabajo y el ahorro y justificar la acumulación de ganancias. Sin embargo, el autor reduce el alcance de sus propias tesis a Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII y termina por sostener que el capitalismo victorioso del siglo XIX no necesita en realidad de apoyo religioso, sino que descansa en fundamentos mecánicos.
Su tesis ha sido muy controvertida en los últimos 100 años, según se desprende de las cerca de 1500 páginas que Francisco Gil Villegas dedica al problema. Entre otros, Werner Sombart excluye al protestantismo, más exactamente el puritanismo, de la génesis del capitalismo, aunque se detiene mucho menos que Weber en el análisis de la cuestión. Como ya se afirmó, prefiere destacar el influjo del pueblo judío sin desmerecer la influencia del catolicismo, en particular en los reflejos de la moral tomista. En la actualidad, Rodney Stark le imputa un absoluto desconocimiento de la historia económica a no protestante, pues el capitalismo, la banca y el sistema de seguros florecieron en el siglo XVII con los países católicos, en especial en Italia, que en la materia domina su siglo. El mismo Max Weber refiere este punto al reconocer el incipiente desarrollo capitalista en la Florencia del siglo XIV, aunque no saca consecuencias gravitantes del hecho. Hay un aspecto, sin embargo, en el que tiene razón: la ética calvinista del trabajo, con el dogma de la doble predestinación, da una tonalidad peculiar al capitalismo. En la medida en que éste se deja influir por aquella, su espíritu queda subyugado por el interés individual. Sobre esto último teorizará Adam Smith en el liberalismo. De cualquier forma, como observa Frederick Wilhelmsen, si el ingrediente calvinista del capitalismo, el progreso industrial, hubiera, de cualquier manera, como observa Frederick Wilhelmsen, sin el ingrediente calvinista del capitalismo, el progreso industrial hubiera podido ser encauzado al servicio del bien común. En el esquema, por ejemplo, de la moral católica tradicional, y es probable que el mundo sería hoy diferente. Para Max Weber, el capitalismo se configura en torno a la racionalización económica, que a su vez es parte de ese desencantamiento del mundo que define el proceso de secularización de la modernidad. En la génesis del capitalismo, el sujeto histórico no es el empresario burgués a la manera de Werner Sombart, sino el puritano, o más exactamente el protestante de orientación calvinista, pietista, bautista o metodista, que asume la ascesis cristiana no como aislamiento del mundo, no como purificación interna o renuncia a la vida activa, sino como esfuerzo diario aplicado al trabajo. Es a través de este que se realiza la vocación cristiana y se alcanza la salvación eterna. No se trata, sin embargo, de cualquier trabajo, sino de uno profesional. Esto es permanente, sistemático, organizado, por el que se persigue bienes terrenales, como parte de la propia reforma moral y como medio para realizar el conjunto de virtudes que esto conlleva. El trabajo crea ambiente propio en el que afloran las virtudes económicas,
del puritanismo, racionalización del tiempo, del dinero y del crédito, frugalidad personal, prudencia y honradez en los negocios, responsabilidad, preocupación por el pago de las deudas. Todas estas disciplinas materializan el etos del trabajo al que se está atado por vocación y por deber. El etos con el que se asume el trabajo racionaliza toda la actividad económica, lo que permite una efectividad nunca antes vista en el manejo del dinero y de la riqueza. El éxito en la materia no será visto por sospecha o como obstáculo para la salvación de la propia alma, sino como signo y señal de predestinación. La creencia en la predestinación produce, por tanto, una orientación vital, un tipo especial de ascetismo cristiano que conduce a la emergencia del capitalismo moderno. La racionalización de la vida a través de la organización del trabajo proyectado a la explotación y la producción económica, cuyo medio preferente para lograr la salvación será uno de los elementos esenciales del espíritu que acompañará la génesis del capitalismo. Más allá de la discusión sobre las distintas causas que dieron origen al capitalismo, el interés de Max Weber reside en señalar la presencia de los rasgos ascéticos puritanos en la mentalidad burguesa que impulsará la economía moderna. A tales efectos, Denis Baranger distingue tres significados de capitalismo en el pensador germano. El primer significado refiere al capitalismo en general, aplicable a diversas épocas históricas. Cualquier empresa o actividad lucrativa, botín, usura, especulación, prebendas oficiales, producción de bienes y servicios, que se guíe por la probabilidad de obtener una ganancia por sobre una aportación dineraria inicial, puede ser calificada como capitalista. El segundo sentido es el que corresponde al capitalismo moderno, que en cuanto racional se contrapone a las formas irracionales precedentes. El primero lucra a partir de circunstancias o condiciones sobre las que no tiene un dominio racional. El segundo, en cambio, es el que devuelve en términos de una racionalidad económica pura, sin necesidad alguna de apelar a instancias intraeconómicas. Denis Baranger precisa que en Weber el término capitalismo moderno connota dos órdenes de concreción. Puede referir a la orientación racionalista hacia el lucro por parte de una empresa o un sistema económico en el que predominan las empresas racionalmente orientadas hacia el lucro. En este último sentido, el capitalismo moderno se reconoce porque establece la organización industrial racional, la que calcula las probabilidades del mercado y no se deja llevar por la especulación irracional o política. Aquí se define el capitalismo. Por la existencia de empresas cuyo objetivo es obtener el máximo de ganancia y cuyo medio es la organización racional del trabajo y la producción. El capitalismo moderno es un fenómeno exclusivo de Occidente. Desde el ángulo de la empresa, Max Weber precisa su caracterización esencial.
contabilidad racional del capital como norma para las grandes empresas lucrativas que se ocupan de la satisfacción de las necesidades cotidianas. De ahí deriva una serie de consecuencias: apropiación de todos los bienes materiales de producción como propiedad de libre disposición por parte de las empresas lucrativas autónomas, libertad mercantil, técnica racional, derecho racional, organización racional del trabajo formalmente libre, comercialización de la economía. El espíritu del capitalismo moderno no consiste en el puro afán de lucro o impulso adquisitivo, la pasión por el oro, la ambición ilimitada acompaña desde siempre al ser humano. Lo que es propio del capitalismo moderno es la moderación racional de ese impulso que provino de letos de origen calvinista o puritano. En este cuadro se podría hablar del espíritu que presidió el desarrollo inicial del sistema económico capitalista y del espíritu que caracteriza en general el capitalismo moderno, tanto en el nivel de la empresa como del sistema económico. El influjo protestante refiere primordialmente a aquel desarrollo inicial del capitalismo en cuanto las creencias calvinistas y sus etos afectaron la conducta práctica de sus seguidores en el ámbito económico, lo que favoreció el desenvolvimiento de empresas capitalistas sobre las cuales después pudo asentarse el sistema económico capitalista. Max Weber, como Werner Sombart, también se muestra pesimista sobre el destino del capitalismo. El sentido religioso va pereciendo de forma gradual, con lo que se extingue el etos que le inspiraba y le daba significado al trabajo como deber profesional. La riqueza se transforma en un fin en sí mismo y el deseo de gratificación inmediata se vuelve en norma de la cultura económica. El capitalismo deviene en un sistema mecánico que absorbe las vidas humanas, estabulándolas en la dinámica de la acumulación de ganancias. El cálculo racional, dice el pensador germano, reduce a cada trabajador a un engranaje en esta máquina burocrática y viéndose a sí mismo de esta manera simplemente pregunta cómo transformarse a un engranaje más grande. El proceso de racionalización de la modernidad secularizadora del que el capitalismo es síntoma y expresión ha terminado por convertir la sociedad en una jaula de hierro medida para el cálculo racional de la ciencia teleológica, el control, la impersonalidad, la coordinación burocrática de la vida humana. El desconcierto de Max Weber es patente. Nadie sabe en el futuro quién ocupará la jaula de hierro y si el término de ese monstruoso desarrollo surgirían nuevos profetas y se asistirá a un pujante renacimiento de antiguas ideas e ideales, o si por el contrario lo resolverá todo una ola de petrificación mecanizada y una convulsa lucha de todos contra todos. En ese caso, los últimos hombres de esa fase de la civilización
podrán aplicarse esta frase: especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. Estas nulidades se imaginan haber ascendido a una nueva fase de la humanidad jamás alcanzada anteriormente. Albert Hirschman nota cómo el comercio y la banca, la actividad lucrativa en general, fue vista durante siglos con prevención por ser el espacio humano donde más fácilmente se desenvuelve la codicia y la avaricia. Considera que la justificación moral del capitalismo emerge por razones cuyo fundamento es sociopolítico y no por motivos de corte psicológico religioso. Es en el horizonte cultural de la Ilustración donde se formula la justificación de la búsqueda de la ganancia como un fin en sí mismo, dado el fracaso de la moral religiosa para dominar las pasiones humanas y la incapacidad de la razón política para gobernar en un mundo en que cada cual va en busca de lo suyo. Un sector de la Ilustración coloca sus esperanzas en el comercio como instrumento para armonizar los egoísmos humanos más radicales. En la mente de diversos pensadores del siglo XVIII, la codicia es mutada en interés, síntesis de egoísmo y cálculo racional, y el comercio se convierte en el único escenario capaz de armonizar los intereses contrapuestos. El lucro, el interés exclusivo por el dinero, se transforma en una pasión inofensiva. Es más, digna de alabanza, pues domeña a las pasiones violentas como el deseo de gloria y el gusto por las hazañas. El mercado conduce el interés individual hacia el beneficio común y el afán de ganancia, por su constancia y su previsibilidad, permite empeñarse en la paz. El bien común no será fruto de la política, sino de la economía capitalista. Sin embargo, el siglo XIX mostró que las esperanzas puestas por la Ilustración en el Dux Commerce no eran reales. La sociedad del libre mercado no fue dulce, no trajo el cotejo de virtudes burguesas esperadas, ni el apaciguamiento de las costumbres, ni la amabilidad como forma de sociabilidad, ni la moderación como conducta económica. La ganancia de dinero no se convirtió en una pasión tranquila. Al contrario, el capitalismo decimonónico impuso una economía de mucho desenvolvimiento material, pero afectada por la coacción, la opresión y la brutalidad. De ahí la necesidad de una continua justificación moral. Es la tesis de Luc Boltanski y Eve Chiapello, que se reseñará a continuación. Luc Boltanski y Eve Chiapello definen el capitalismo como la exigencia de acumulación ilimitada de capital mediante medios formalmente pacíficos, la perpetua puesta en circulación de capital, agregan, dentro del circuito económico con el objetivo de extraer beneficios, es decir, de incrementar el capital que será a su vez reinvertido de nuevo. Es este carácter
el que le otorga al capitalismo su dinámica y su fuerza de transformación. Los autores precisan que la acumulación de capital no consiste propiamente en un acaparamiento de las formas materiales, sino en su transformación permanente para producir más capital. El capitalismo se caracteriza por 1. Sujeto activo, capitalistas. Luc Boltanski y F. Chiapello consideran que tales al conjunto de poseedores de un patrimonio en sentido no estático sino dinámico, pues integra principalmente las inversiones físicas y financieras, no el patrimonio de disfrute o el patrimonio profesional de los no asalariados. Capitalista es quien tiene el capital para que se multiplique. Sin embargo, en un sentido más preciso del término, es conveniente reservar la voz capitalistas para aquellos que en realidad mueven el sistema. El régimen salarial, que a diferencia de Max Weber, Luc Boltanski y F. Chiapello, consideran desde el solo ángulo de la posición social, sin importar sus formas jurídicas contractuales. Lo propio de la economía capitalista es que se apoya sobre una parte de la población que no tiene capital o muy poco, en cuyo beneficio no se orienta el sistema, que vende su fuerza de trabajo y no sus productos. Para vivir, que es libre en el ámbito formal, pero depende socioeconómicamente de los dueños del capital y que les entrega en propiedad, en cuanto fuere posible, todo el fruto de sus esfuerzos. El trabajo asalariado se ha extendido a las mujeres y a las profesiones liberales, angostándose todas las formas de trabajo autónomo. El proceso capitalista tiene un carácter insaciable dada la operatividad de la libre competencia. La economía del libre mercado acompaña al capitalismo, pero debe distinguirse conceptual e históricamente de él. El libre mercado precede al modelo normativo de acumulación ilimitada y la competencia o rivalidad entre los actores del capitalismo no genera de forma instantánea un mercado libre, descentralizado, transparente, con simetría de información y precios de equilibrio. La lógica capitalista de la acumulación solo se pliega a las reglas del libre mercado y de las transacciones ordinarias cuando no hay otra vía más directa de obtener beneficios. Los contratos e instituciones en las que se apoya el sistema pueden amparar con facilidad arreglos solo en beneficio de unos pocos actores. El capitalismo necesita un espíritu que le justifique. Luc Boltanski y F. Chiapello atribuyen al capitalismo un vínculo necesario con la moral, una exigencia de deber ser ético, y ello por una razón no ética, pragmática, utilitaria, a medida que evoluciona la búsqueda de la acumulación ilimitada del capital, produce efectos desfavorables para una parte importante de la población por lo
que requiere legitimarse a través de justificaciones morales, tanto individuales como colectivas. No es solo la manida cuestión de las desigualdades y sus correlatos, sino también el hecho de que muchos integrantes de la sociedad no tienen posibilidad de obtener beneficios o esta es mínima, por lo que es lógica del sistema estar lejos de favorecer a todos. En realidad, solo los que pueden aprovecharse de ella. De la tesis weberiana de la Beruf, vocación religiosa que exige ser cumplida a través del deber de trabajo profesional productivo. Los autores guardan la idea de que los seres humanos necesitan de gravitantes razones morales para insertarse en las prácticas del capitalismo, en especial porque el capitalismo, por su estructuración económica y sus efectos sociales, no es capaz de suscitar en su propio ámbito compromisos durables en gran parte de la población. Las críticas le hacen mella y requiere saldarlas mediante justificaciones morales, pues de lo contrario resulta un sistema quebradizo y en crisis permanente. Cada proceso de acumulación produce injusticias, despierta críticas y requiere justificación. Las críticas producen una suerte de efecto dialéctico en la medida en que el capitalismo se ve forzado a incorporar las críticas, modificando su espíritu, limitándose o moderándose, con lo que aquellas pierden su filo detractor. De este modo, se puede definir el espíritu del capitalismo como el conjunto de creencias normativas que legitiman los procesos de acumulación tanto en el ámbito individual como colectivo, comprometiendo a todos los integrantes del sistema. El espíritu del capitalismo obviamente no es el mismo desde la génesis de la modernidad, pues cambia de contenido de la mano de las transformaciones sociales que ocasiona y de las consecuencias críticas que produce. Estos cambios son analizables a través de un modelo a tres bandas. La crítica que el proceso capitalista suscita, los dispositivos de organización del trabajo y las formas de obtención de beneficio implicados en dicho proceso y los elementos del sistema que permiten la separación tolerable entre las exigencias de justicia y la mantención de aquellos dispositivos. Un cambio en cada una de estas bandas repercute en las demás y en consecuencia en la conformación del espíritu capitalista. Siguiendo a Robert L. Heilbronner, Luc Boltanski y F. Chiapello, identifican 4 formas de crítica del capitalismo o 4 fuentes de indignación. A. El capitalismo como fuente de desencanto y de inautenticidad de los objetos, de las personas, de los sentimientos y en general del tipo de vida que se encuentra a él asociado. B. El capitalismo como fuente de opresión en la medida en que se opone a la libertad, a la autonomía y a la creatividad de los seres humanos sometidos bajo su imperio. Ello es posible en razón
de dos fenómenos inherentes: el capitalismo, la dominación del mercado como fuerza impersonal que fija los precios, designa los hombres y los productos o servicios deseables y rechaza el resto, y las formas de subordinación de la condición salarial, disciplina de la empresa, estrecha vigilancia por parte de los jefes, encuadramiento mediante reglamentos y procedimientos, etc. C. El capitalismo como fuente de miseria de los trabajadores y desigualdades de alcance desconocido en el pasado. D. El capitalismo como fuente de oportunismo y de egoísmo que, favoreciendo solo intereses particulares, actúa como destructor de los lazos sociales y de las solidaridades comunitarias, en particular de una solidaridad mínima entre ricos y pobres. El impacto de estos tipos de críticas en el espíritu del capitalismo es poderoso y puede tener tres efectos: deslegitimizar los espíritus anteriores y privarles de eficacia, obligar a los portavoces a justificar el sistema en términos de justicia y de bien común, defender el proceso mostrando que las alternativas al capitalismo son menos beneficiosas y menos justas. De cualquier manera, bajo el impacto de la crítica, según se ha indicado, el capitalismo se autolimita en sus puntos más críticos. En una radiografía del espíritu del capitalismo o de sus espíritus sucesivos se pueden discernir tópicos recurrentes provenientes de las éticas utilitaristas, contractualistas o consecuencialistas propias del liberalismo, los tópicos de la utilidad, del bienestar global o del progreso, la justificación en términos de eficacia sin igual a la hora de ofrecer bienes y servicios, la referencia a los poderes liberadores del capitalismo y la libertad política como efecto colateral de la libertad económica. Durante los siglos XIX y XX, tres espíritus del capitalismo pasan a los ojos de estos autores. El primero es típico del siglo XIX y es el que corresponde a la figura del burgués emprendedor. Con todo el aparato de valores o virtudes burguesas anejas, se trata de un capitalismo de modelo familiar donde los trabajadores son conocidos personalmente por los propietarios o patronos y el destino de la empresa está ligado al destino de la familia. Un segundo espíritu es patente durante el siglo XX, en concreto entre 1930 y 1960. El centro no es el empresario individual, sino la organización. El héroe no es el propietario, sino el director de la gran empresa industrial, centralizada, burocratizada y planificada, que busca hacerla crecer sin límites mediante cuadros de profesionales y la producción en masa y estandarizada. Diríase que su meta es el gigantismo. El accionariado se ha vuelto anónimo y los antiguos destinos familiares no existen. Ese es el punto de partida, sin embargo, para un tercer espíritu que tiene como protagonista a las multinacionales, propio de un capitalismo mundializado, isomorfo y que requiere de los adelantos de las nuevas tecnologías. El héroe ahora es el accionista y el proceso de acumulación del capital se funda en la flexibilidad y en la operación en red.
Lo que importa es la realización personal mediante multitud de proyectos. Este nuevo espíritu de capitalismo tiene su propio orden de justificación. Se habla de representaciones y no siempre de realidades. Si el espíritu burgués postuló su orden de justificación en la ciudad doméstica, autoridad, confianza y mutua estima, y en la ciudad comercial, búsqueda del poder, intercambio monetario y precio, el espíritu del capitalismo industrial lo hizo en la ciudad cívica, igualdad, solidaridad e interés colectivo, y en la ciudad industrial, competencia, experiencia profesional, relación funcional, productividad y eficiencia. El nuevo espíritu del capitalismo se fundaría en la ciudad por proyectos. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante para finalizar este concepto de espíritu del capitalismo. Pausamos.